Ahora sí, profesor. Ya. Buenas tardes. Como directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, les doy la bienvenida a este seminario que realizamos online en el marco de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea y fruto de las vinculaciones que empezamos a tener con la Universidad de Córdoba en España, pero además extendiéndonos también hacia otras ciudades y universidades en este mismo país. Así es que estamos muy contentos de poder seguir con una serie de debates, intercambio de ideas, opiniones en temas de actualidad, pero también en temas del pasado reciente que tienen consecuencias en lo que está pasando hoy día en el mundo. El seminario al cual los hemos invitado es la construcción de soberanías en disputa tras la desintegración de Yugoslavia, los casos de Kosovo y República de Srpska. El día de hoy tenemos como invitados y como expositores a este seminario, en primer lugar, a Julio Otero Santamaría, quien es licenciado en periodismo, máster en comunicación política y empresarial y en marketing digital y comunicación 2.0, así como también doctorando en análisis del discurso de la Universidad de Córdoba en España. Julio Otero es coautor de varios libros relacionados con el marketing, la comunicación y la política, entre ellos Política en serie, la ficción que inspira el poder, coordinado junto a Diana Rubio. Tanto esta obra como su bitácora han sido merecedoras del Napolitan Victory Awards, un galardón considerado el Oscar de la comunicación política. Además, nos va a acompañar Jesús González Parada, quien es administrador público y licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de nuestra Universidad de Concepción, con experiencia en investigación y desarrollo en políticas públicas. Ha participado como investigador y colaborador en distintos centros académicos, contribuyendo en el análisis y elaboración de reportes y publicaciones. Actualmente es ayudante del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Así es que tanto a Julio como a Jesús les doy la bienvenida a este seminario y en primer lugar escuchamos a quien desde España nos está acompañando, Julio. Así es que tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias al Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción por organizar este interesante acto. Muchas gracias en especial a su directora, Paulina Astroza, por su invitación a participar y por su amable presentación. Y muchas gracias también a Jesús González por coordinarse conmigo para preparar nuestras intervenciones. Y en último lugar, muchas gracias al profesor doctor Manuel Bermúdez de la Universidad de Córdoba, de España, por también impulsar esta interesante actividad. Un seminario que se titula La construcción de soberanías en disputa tras la desintegración de Yugoslavia, como bien ha adelantado la directora, y yo en particular me voy a encargar de la República Srpska. Voy a compartir la presentación. Perfecto, ¿la pueden ver ustedes? Sí, sí. De acuerdo, pues. Bueno, pues lo primero es explicar qué es y qué significa la República Srpska. República Srpska significa en español, traducido del serbio, República Serbia, pero Serbia como adjetivo, porque existe también la República Serbia, Serbia sustantivo, que se pronuncia República Serbia. ¿Qué es la República Srpska? Pues es una de las dos entidades territoriales de Bosnia y Herzegovina. Ven ustedes ahí el mapa. Eh, pues es la que está en el mapa más oscuro. La República Srpska, donde viven la mayor parte de los serbios de Bosnia y Herzegovina, y la parte más
Clara es la otra entidad, la Federación de Bosnia y Herzegovina, donde viven la mayor parte de los ciudadanos de etnia bosniaca o croata. Y en medio, en morado ahí arriba, está el distrito de Brčko, que teóricamente es un condominio de ambas entidades territoriales, pero que funciona como un municipio con autonomía local, que es multiétnico y que depende directamente del Estado central. Eh, Bien, la República Srpska en cuanto a su extensión tiene 25.053 kilómetros cuadrados, lo que equivale más o menos al 49% del territorio total del país. Sería algo menos si descontamos este distrito de Brčko. Eh, y esta extensión aproximadamente equivale a lo que sería la isla de Cerdeña en Italia o en América sería como un poco más grande que la República de El Salvador. Tiene 1.170.342 habitantes y el 83% de ellos son serbios, pero hay que decir que los serbios en el conjunto del país son el 30,88%. La lengua mayoritaria es el serbio, pero también son oficiales el bosniaco y el croata. En cualquier caso, cualquier filólogo eh, les dirá que son tres variantes del mismo idioma, de lo que se ha venido llamando serbo-croata. Constitucionalmente han preferido elegir la denominación lengua del pueblo serbio, bosniaco y croata en lugar de serbio, bosniaco y croata. El alfabeto cirílico y el latino son alfabetos oficiales, si bien el único que se escribe en cirílico es el serbio y se escribe en cirílico obligatoriamente los textos oficiales. La capital está en Sarajevo Oriental, que es un municipio que se creó con los acuerdos de paz a partir de los barrios del centro de Sarajevo, que es la capital de Bosnia-Herzegovina, que controlaba el ejército de la República Srpska y también de los municipios de la periferia. Se creó ese municipio, Sarajevo Oriental, y es la capital. La moneda de Bosnia-Herzegovina y por tanto de la República Srpska es el marco convertible, que equivale más o menos a 0,60 dólares, según el momento, y el salario medio mensual de un ciudadano de la República Srpska son 1.274 marcos convertibles, que equivaldría más o menos a unos 764 dólares. La bandera es la que ven, roja, azul y blanca, como la de Serbia, exactamente igual, pero sin escudo, aunque la República Srpska también tiene un escudo, que es el que ven ahí y que se utiliza al margen de la bandera. ¿Por qué hablamos de ella? ¿Por qué hablamos de la República Srpska? Pues, en primer lugar, fundamentalmente por tres motivos. El primero es porque la opinión pública apenas la conoce, ni siquiera aquí en Europa. La mayoría de los ciudadanos no saben, nunca han escuchado hablar de la República Srpska. Después, porque la información que nos llega, yo creo que esto más en Europa que en América, está muy basada en tópicos y en prejuicios políticos, ¿no? Con todo lo que pasó de la guerra y sobre todo suelen transmitir un sesgo negativo hacia los serbios. Y también vamos a hablar porque es un conflicto congelado, porque aunque actualmente no hay ninguna guerra, pues sí que hay tensión política porque realmente ese conflicto que empezó en el 91 sigue ahí latente, congelado. Y por supuesto hablamos porque es un ejemplo de soberanía en disputa, que es de lo que hemos venido a hablar en el seminario, y además es un ejemplo de un proyecto político estatal, nacional, que está en construcción, en disputa, como hemos dicho, en el sentido de que el objetivo por el que fue creado, que es la independencia y la posterior integración en Serbia, aún no ha sucedido y no sabemos si algún día sucederá. Es una soberanía en disputa, como hemos dicho, entre la República Srpska y el Estado de Bosnia-Herzegovina. ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la República Srpska tiene amplias competencias eh, territoriales y tiene instituciones similares a las de un Estado independiente. Concretamente es la entidad territorial con más competencias autónomas de toda Europa. Está dividida son 8 ciudades y 56 municipios.
Dentro del territorio de la República Srpska está vigente, por supuesto, la Constitución de Bosnia y Herzegovina, pero también la República Srpska tiene su propia constitución. Y esa propia constitución establece que hay tres pueblos o naciones constituyentes: el pueblo o la nación serbia, la bosniaca y la croata, que son, digamos, las que deciden libremente constituir esta entidad territorial. Son los tres pueblos que también figuran en la Constitución de Bosnia y Herzegovina y los que figuraban también en la Constitución de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Ha heredado, digamos, esta figura la República Srpska. En el Poder Legislativo hay que decir que está la Asamblea Nacional, que tiene 83 diputados que se eligen por sufragio universal con un mandato de 4 años, y que también está el Consejo de los Pueblos, que dirime únicamente los asuntos eh, que alguno de los pueblos, que los representantes de estos pueblos considere que son de vital interés. Si hay una disputa en algo que alguno de estos pueblos considere que es muy importante para ellos, que les afecta, pues esta institución se encarga de ello. Hay también un poder ejecutivo que tiene representantes de las tres naciones. Hay un equilibrio étnico en muchas de las instituciones de Bosnia y de la República Srpska. En primer lugar, hay un presidente de la República que se elige por sufragio directo, y dos vicepresidentes que tienen que pertenecer a los otros dos pueblos constituyentes. El presidente de la República siempre es serbio, que es el grupo étnico mayoritario de la República, y los dos vicepresidentes pues es el candidato más votado de las listas croatas y el más votado de las bosniacas. Este presidente propone un primer ministro a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional pues elige. Este viceprimer ministro suele ser evidentemente de etnia serbia, pero tiene a su vez también dos vicepresidentes que tienen que ser de las otras etnias o pueblos constituyentes de la República. El gobierno está formado por 16 ministros, y de ellos 8 son serbios, 5 bosniacos y 3 croatas. Y si tienen si tienen más miembros, tienen que guardar esta paridad. Eh, el Poder Judicial consta de un Tribunal Supremo y de un Tribunal Constitucional. Y hay que decir, por último, que la capital de facto está en Banja Luka, que es la ciudad más grande del país, que tiene 221.106 habitantes, y es la capital económica del país. Formalmente es Sarajevo Oriental, pero está de facto en Banja Luka. El Parlamento, el gobierno tiene su sede allí. Eh, bueno, hay que decir que el presidente de la República es Milorad Dodik, de la Alianza de Socialdemócratas Independientes, pero ha sido destituido en el pasado mes de agosto. Veremos por qué, y ahora mismo el puesto está vacante. ¿Cómo funciona Bosnia y Herzegovina? Voy a dar simplemente dos pinceladas que afectan a la República Srpska. Técnicamente, Bosnia y Herzegovina es un protectorado, y es un protectorado porque la máxima autoridad realmente es el alto representante. El alto representante para Bosnia y Herzegovina está nombrado por el Consejo de Implementación de la Paz, eh, que bueno, es uno que está compuesto por hasta 55 países y organismos internacionales, incluidas las primeras potencias del mundo, con una dirección de 11, que es la que toma las decisiones, y el nombramiento de este alto representante, que es el que elige, que es elegido por el Consejo, debe ser respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El alto representante tiene poder para aprobar y derogar leyes. También hay que decir que hay tres pueblos constituyentes constitucionalmente en Bosnia y Herzegovina, como hemos señalado anteriormente, y que el pueblo serbio es uno de ellos. Y la presidencia es tripartita y rotatoria, es decir, no hay un presidente de Bosnia y Herzegovina, sino que hay una presidencia formada por tres representantes: el representante del pueblo bosniaco, el del pueblo serbio y el del pueblo croata. Son elegidos por sufragio universal, y los tres representantes de esta presidencia pues son los candidatos más votados de cada una de las etnias o naciones o pueblos constituyentes. El más votado de los bosniacos, el más votado de los serbios y el más votado de los croatas. El mandato es de 4 años, pero se van turnando cada 6 meses. Empieza el candidato más votado, que suele ser el representante bosniaco, porque los bosniacos son
el grupo nacional eh, el grupo nacional mayoritario en la República Srpska. Y hay que decir también que cada uno de los tres pueblos constituyentes, a través de su representante en la presidencia, tienen derecho a veto en el sentido de que si hay alguna ley que se aprueba que consideran que atenta contra los intereses vitales de su pueblo, pues tienen el derecho de llevarla a que sea votada por su representante. En el caso de Serbia, sería llevada a la Asamblea Nacional de la República Srpska. Y bueno, tienen en la foto al alto representante actual, Christian Schmidt, alemán, que está en el cargo desde agosto de 2021. ¿Cuándo se proclamó la República Srpska? Pues es una pregunta, ya veremos sobre todo más adelante, que es más difícil de contestar de lo que parece. El antecedente, que se llama la República del Pueblo Serbio en Bosnia y Herzegovina, se proclamó por parte de diputados serbo-bosnios el 9 de enero de 1992, 3 meses antes de que estallara la guerra, digamos, oficialmente, ¿no? Y al principio, pues no fue reconocida ni dentro ni fuera de las fronteras de Bosnia y Herzegovina. Y cuando ya fue reconocida con el nombre actual fue el 14 de diciembre de 1995, cuando se firmaron en París los acuerdos de Dayton, que se habían alcanzado un mes antes en Estados Unidos, los acuerdos de paz. Y estos acuerdos de paz pues, son los que reconocen de manera oficial a la República Srpska. Ahí ven la foto de la firma, ¿no? Con los principales mandatarios internacionales. ¿Por qué se creó? Pues en síntesis, se creó como respuesta a la desintegración de Yugoslavia y más en concreto al plan, a la hoja de ruta independentista que tenían los diputados bosníacos y croatas para la República Socialista de Bosnia y Herzegovina. ¿Por qué? ¿Por qué los serbobosnios querían permanecer en Yugoslavia? Pues principalmente porque era el Estado común para todos los serbios. Eh, Había minorías serbias fuera de lo que era la República de Serbia, por ejemplo en Croacia o más abundante aún en Bosnia y Herzegovina, y por lo tanto no querían separarse de lo que consideran sus hermanos serbios, ¿no? También el rechazo a convertirse en una minoría, porque si los bosniacos, los eslavos musulmanes de Bosnia y Herzegovina, no quisieron ser una minoría en una nueva federación dominada por los serbios, pues los serbo-bosnios tampoco quisieron ser una minoría en un Estado independiente con mayoría bosniaca. Y sobre todo esto le recordaba a muchos serbo-bosnios, algunos representantes políticos se encargaron de recordarlo, a experiencias traumáticas previas como el Imperio Otomano, donde los serbios estaban bajo dominio de los turcos, aunque no hubiera muchos turcos viviendo en los Balcanes, y también la experiencia traumática del Estado independiente croata, donde murieron centenares de miles de serbios, ¿no? A manos incluso también de bosníacos, pero sobre todo de, de militares o milicianos croatas, ¿no? De ese Estado. También se denunciaron irregularidades, ¿no? Durante el proceso de independencia de Bosnia y Herzegovina. Por ejemplo, que la constitución yugoslava contemplaba que para el cambio de frontera se debía contar con todas las repúblicas miembros. También cuando el Parlamento bosnio aprobó el acta de soberanía, pues no lo hizo con 2/3 de los diputados, como marcaba la ley. O, pues, por ejemplo, también se quejan de que el derecho de autodeterminación que estaba consagrado en la Constitución yugoslava no le correspondía a la República, no tenía que votar los ciudadanos de la República, sino que correspondía a los pueblos, como pueblos constituyentes. Por lo tanto, no se podía declarar la independencia sin el apoyo del pueblo serbio, que era uno de los tres pueblos o naciones constituyentes que tenía que votarlo, ¿no? Separadamente. Y la proclamaron también porque era un paso transitorio, la República Srpska, para integrarse en Yugoslavia o en Serbia. Por eso proclamaron la República. Y por último, porque tenían confianza en la victoria, principalmente por la soberanía, por la superioridad militar que se le presuponía y que demostraron en los primeros meses los serbios de Bosnia, porque el ejército de la República Srpska heredó el arsenal, las unidades del Ejército Nacional de Yugoslavia
en Bosnia. Entonces, en los primeros meses, sobre todo, gozó de esa superioridad militar. ¿Cómo fue el proceso? Vamos a explicarlo muy brevemente. Lo primero, el 19 de septiembre de 1991, se crean las llamadas zonas de autonomía serbia, eh, en municipios donde hay un porcentaje amplio de serbios y sobre todo en zonas controladas por el Partido Democrático Serbio, que era el partido mayoritario entre los serbios de Bosnia tras las primeras elecciones eh, pluripartidistas de 1991. Se crearon estas zonas de autonomía serbia, no reconocidas por el gobierno central de Serbia, y el 24 de octubre se forma la Asamblea del Pueblo Serbio en Bosnia y Herzegovina. Los diputados serbo-bosnios en el Parlamento bosniaco se retiran de él y crean un nuevo Parlamento que representa, según ellos, al pueblo serbio. Lo hacen como reacción a lo que 9 días antes sucedió allí en el Parlamento, el 15 de octubre, que fue la aprobación del Acta de Supremacía, de soberanía, por el que la República de Bosnia se desconecta de las autoridades, de las instituciones yugoslavas. El 9 y el 10 de noviembre de 1991, en las zonas de autonomía serbia, se produce un referendo sobre la permanencia en Yugoslavia que los serbobosnios mayoritariamente respaldan. Por prácticamente unanimidad, apoyan seguir en Yugoslavia. Y ya el 9 de enero de 1992, esta Asamblea del Pueblo Serbio en Bosnia y Herzegovina proclama la República del Pueblo Serbio en Bosnia y Herzegovina. Se proclama unos 3 meses antes de que la guerra empiece oficialmente en abril y 2 meses antes de que el 1 de marzo termine el referéndum de autodeterminación que desembocará en la independencia, pues la declaración de independencia de Bosnia y Herzegovina. Es decir, la República del Pueblo Serbio en Bosnia y Herzegovina se proclama el 9 de enero del 92. Entre el 29 de febrero y el 1 de marzo se celebra un referéndum de independencia en toda Bosnia, que los serbios boicotean, no van a votar. Sale que sí, el 3 de marzo se proclama la independencia, que es reconocida a principios de abril por la Unión Europea, y es cuando empieza la guerra oficialmente. Y ya el 12 de agosto, ya en plena guerra, se aprueba el nombre actual, República Srpska, o República Srpska, que es República Serbia. Se borra la alusión a Bosnia y Herzegovina. El 14 de diciembre de 1995, como dijimos anteriormente, fue cuando se reconoce oficial e internacionalmente a esa República Srpska, merced al Acuerdo de Dayton, al Tratado de Paz que pone fin a la guerra. Y muy brevemente vamos a ver unos mapas de la República Srpska. En este caso, el mapa que vamos a ver, que corresponde a finales de 1991, es el de la composición étnica de Bosnia y Herzegovina. Las zonas rojas son las de mayoría serbia, las verdes las de mayoría bosniaca y las azules las de mayoría croata. Vemos cómo ninguna tiene continuidad territorial. Eso motivó la guerra cuando no se consiguió llegar a ningún acuerdo, porque ven que la República Srpska, que es básicamente lo que está en rojo, lo que fue la República Srpska, que es lo que está en rojo, no llegó a tener continuidad territorial. Los colores más suavitos, los que no son tan intensos, el verde, el rojo y el azul intenso, son las zonas en las que no hay una mayoría del 66% de esa etnia. Por lo tanto, también ahí eso fue un motivo de conflicto, porque en zonas de mayoría musulmana o de mayoría serbia vivían mezclados, sobre todo en las ciudades, y ahí se produjeron episodios de limpieza étnica. El bando que controlaba militarmente esa ciudad pues expulsaba a los ciudadanos de otras etnias fuera. Este mapa del orden mundial son las regiones autónomas serbias de las que hablaba antes. Las tienen ahí en azul y en rojo. También sin continuidad territorial. Estas son las zonas de autonomía serbia, se proclamaron en septiembre del 91. Y esta es la República Srpska en su máxima extensión, a principios de 1993, donde los serbobosnios hicieron valer su superioridad militar. Controlaron aproximadamente más del 70% del territorio. El color amarillo corresponde
a las zonas que no controlaban, ya estuvieran controladas por el ejército de Bosnia y Herzegovina, dominado por los bosniacos o por el Consejo de Defensa croata. Esta es la República Srpska justo antes de Dayton. Es pues el 87% del territorio completo de Bosnia y Herzegovina. El 47, perdón, el 47%, menos de la mitad del territorio de Bosnia y Herzegovina. Es menos que lo que es actualmente. ¿Y por qué del 93 al 95 ha menguado el territorio de la República Srpska? Porque la OTAN entró en Liza, entró en la guerra apoyando al bando de los bosnios y los croatas, ¿no? Que estaban aliados, aunque también tuvieron sus meses de guerra entre ellos, pero bueno, estaban aliados contra los serbios por la independencia de Bosnia, y ese apoyo de la OTAN pues hizo que la República Srpska tuviera esas importantes pérdidas territoriales. Aquí sí que he dividido el territorio controlado por croatas y musulmanes, aunque fueran aliados. El verde es el de los bosniacos o musulmanes y el azul es el de los croatas. Y por último, la República Srpska tras Dayton, como es actualmente, que lo vimos ya en la primera lámina, ocupa un poquito más. En la negociación de Dayton, la República Srpska renunció a algunas zonas de interés, incluida la capital Sarajevo, pero, y al territorio que tenía conquistado, pero ganó en continuidad territorial y ganó en porcentaje de territorio. Es el 49%. El 49% sin el distrito de Berchko, que no se decidió en Dayton, que se pospuso y que finalmente el alto representante en el año 2000, el año al que corresponde este mapa, decidió que sería un distrito independiente, con lo cual al final la República Srpska no tiene esa continuidad territorial. No sé si lo ven ahí en el norte, en verdecito entre el azul y el rosa. Es como es actualmente la República Srpska, el 48% del territorio nacional de Bosnia y Herzegovina. ¿Cómo ha ido subiendo la tensión política? Pues ha ido subiendo principalmente a partir del año 2010, en el que había un ambiente de agravio entre los serbios de Bosnia y Herzegovina y entre los serbios del mundo, tras la independencia de Montenegro en 2006 de Yugoslavia, pero sobre todo de la que no reconocieron y de la que era ilegal según las leyes yugoslavas e internacionales, que era la de Kosovo, que acaeció en 2008. En Milorad Dodik, curiosamente, al llegar al poder, pues al llegar al poder él comienza, digamos, a subir la tensión. Y digo curiosamente porque Milorad Dodik al principio fue apoyado por la Unión Europea y Estados Unidos. Y fue apoyado cuando estaba en la oposición porque era considerado como un contrapeso al nacionalismo serbio, considerado por ellos radical, del Partido Democrático Serbio, que estuvo desde el principio de la guerra en el poder, y veían a él alguien moderado y cooperador. Pero sin embargo, Dodik cambió en el sentido de que se distanció de la comunidad internacional, y lo hizo principalmente porque él sentía y siente que la República Srpska estaba y está en peligro. Y lo hizo principalmente, lo sentía así principalmente por dos motivos. Porque a su juicio no se estaba implementando correctamente el acuerdo de Dayton, el Estado central le estaba quitando competencias, según su criterio, a Bosnia y Herzegovina, y después porque también la decisión que tomaban las instituciones estatales y los tribunales perjudicaban y perseguían a los serbios. Bueno, pues esto tiene dos consecuencias. El discurso de Dodik, por un lado, deslegitima a las autoridades estatales por socavar la República Srpska y por perseguir a los serbios, y fundamentalmente me refiero al alto representante, al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina. Esto es la primera línea, digamos, de su discurso. En los primeros años los serbios de Bosnia, el establishment político, aseguraba abiertamente que no estaba a favor del acuerdo de Dayton, pero sin embargo estuvo hasta cierto punto cooperando para implantar las instituciones de autogobierno, y también porque la presidenta que designó Karadzic
pues que era considerada alguien radical por el propio Karadzic, por ejemplo, por eso la nombró, pues se moderó mucho, incluso pidió perdón. Ella estuvo condenada por el Tribunal de la Haya. También, por supuesto, Karadzic, que fue el primer presidente, y es algo que cabrea, que enfada bastante a los serbios, porque muchos lo consideran un héroe por enfrentarse al poder internacional y a las autoridades de Bosnia y crear la República Srpska, y otros que no están tan de acuerdo con sus actuaciones simplemente porque consideran que no se está tratando con justicia a los bandos de la guerra, porque consideran que hay muchas más condenas de serbios. Entonces, por un lado, como decía, Dodik llega al poder en 2010, piensa que está en peligro la República Srpska y en su discurso comienza a deslegitimar a las autoridades por socavar las competencias y por perseguir a los serbios. Esto crea un conflicto continuo de competencias porque hay muchas leyes y convocatorias de referendos que aprueba la República Srpska que son anulados por los tribunales y por el alto representante. También ha crecido la crispación política porque hay una polarización entre los nacionalistas serbios y los nacionalistas bosniacos, fundamentalmente, y después también hay cruces de declaraciones a nivel internacional entre los políticos de Estados Unidos, de la Unión Europea y las autoridades serbo-bosnias. Y esto provoca también que se haya producido cierta internacionalización del conflicto, en el sentido de que Estados Unidos, por ejemplo, ha sancionado a Dodik y a otros representantes políticos serbobosnios. La Unión Europea también ha amenazado en repetidas ocasiones. Hay, asimismo, una demonización de Milorad Dodik en los medios de comunicación internacionales. Y, por otro lado, la República Srpska ha conseguido apoyos políticos muy importantes, no tanto en Serbia, que a veces le apoya, pero que está interesado en mantener distancias y contemporizar para que no suba la tensión, pero en la Hungría de Víctor Orbán y en la Rusia de Vladimir Putin. La otra línea, digamos, del discurso de Dodik y de las autoridades serbobosnias es criticar al Estado. Esto sí que se venía haciendo anteriormente, eh, aunque lo consideran legítimo en el sentido de que es producto de Dayton, lo consideran antidemocrático porque está dominado por un extranjero que no eligen los bosnios. La constitución bosnia tampoco fue votada por los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, sino que está impuesta desde fuera. La consideran antinatural porque consideran que los tres pueblos constituyentes no se llevan bien y no quieren convivir en el mismo estado, y consideran además que es inservible, que es un estado disfuncional que está en bloqueo permanente, entre otras razones, pues, por su compleja arquitectura y ese derecho a veto. Los hitos de esa escalada los vemos también muy rápidamente. Comienzan sobre todo en 2011 y han terminado, o no han terminado, están ahora mismo en pleno desarrollo, ¿no? Eh, Son sobre todo, hemos señalado aquí los hitos de esta escalada de tensión en relación a la República Srpska solo, y la pauta común es que el alto representante toma decisiones o los tribunales, el Tribunal Constitucional emite sentencias que el gobierno de República Srpska considera que atenta contra los serbios. Y tienen una respuesta, bien la convocatoria de un referéndum para que se pronuncie al respecto la ciudadanía de la República Srpska, o se aprueban leyes o se amenaza con aprobar leyes que, digamos, hagan prevalecer las de República Srpska sobre las estatales, o directamente desconecten a la República Srpska de la legislación estatal. Eso pasó. Y otra cosa curiosa de estos episodios que ven ahí, 2011, 2015, 2016, es que en la mayoría de los casos las cuestiones, las leyes y las sentencias de los tribunales, pueden leer ahí si tienen un minuto, tienen que ver con cuestiones de la guerra, no con cuestiones actuales, con sentencias de crímenes de guerra, por ejemplo, anular que se celebre el Día de la República Srpska el 9 de enero, porque el Tribunal Constitucional considera que no es válido porque el 9 de enero no estaba reconocida la República oficialmente. Y, por ejemplo, también ha habido también incluso un referendo de independencia, un amago. Se anunció en 2015 para 2018 si no se devolvían las competencias que reclamaba la República Srpska, pero finalmente se pospuso.
El último de estos episodios, de estos hitos de la escalada de tensión, tuvo lugar en 2021, porque el alto representante aprobó una ley prohibiendo que se negara el genocidio de Srebrenica. La Asamblea de la República Srpska aprobó eh, una ley rechazando esta decisión y anunció leyes de desconexión y un referéndum. Estas leyes se firman finalmente 2 años después, en 2023, las aprueba la Asamblea y las firma el presidente Dodik, y el alto representante las anula, dice que no son leyes válidas, y el Tribunal Constitucional condena a Dodik porque dice que estas leyes que él ha firmado como presidente de la República Srpska son ilegales y no caben en la Constitución, que las leyes estatales de Bosnia deben prevalecer en la República Srpska también y no cabe que esta entidad apruebe leyes en contra. Y en 2023, esto fue en 2023 y ahora, en agosto de 2025, una vez que, como he dicho, ha sido condenado Dodik en el 94, un tribunal de apelación, porque Dodik apela a esa sentencia, confirma la sentencia. Y la sentencia es muy dura. Es 1 año de prisión y 6 de inhabilitación como cargo público. Dodik ha cambiado por una multa de más de 18.000 euros esa sentencia y se ha retirado como presidente, pero sin embargo, ha convocado un referéndum porque la Comisión Electoral Nacional, en consecuencia con este fallo, ha convocado elecciones a 90 días, ha convocado elecciones para el mes de noviembre, y Dodik ha convocado un referéndum para octubre en el que los ciudadanos de República Srpska se tienen que pronunciar sobre si aceptan o no esta condena a su persona, y ha anunciado que no piensa organizar esas elecciones. Eh, Termino con las conclusiones. La primera conclusión es que el conflicto de Bosnia es un conflicto congelado, y lo es principalmente porque la convivencia entre los tres pueblos constituyentes está rota. Viven además en entidades separadas, no viven tan mezclados en los mismos municipios como antes de la guerra, ni mucho menos. Hay un sentimiento de agravio serbio que continúa, que se consideran discriminados por las instituciones estatales y también por las internacionales. También hay una tensión creciente que no ha terminado, que se traduce en una crispación política, sobre todo con el nacionalismo bosniaco, que también pues algunos políticos bosniacos han amenazado con la guerra. El caso de Bakir Izetbegović, el hijo del primer presidente de la Bosnia Independiente, o como un representante del 2006 bosniaco de la presidencia que abogó por la eliminación de la República Srpska y de todas las entidades territoriales, ¿no? Y también, aparte de esta crispación política interna, hay disputas internacionales crecientes en torno a esta cuestión. Eh, Podemos decir que Bosnia y Herzegovina es un estado disfuncional, que está en un bloqueo permanente, que no se toman grandes decisiones, porque siempre hay uno de los tres pueblos la veta. Por ejemplo, no está en la OTAN, pese a que croatas y bosníacos quieren, porque los serbios lo vetan, no reconoce a Kosovo, y viceversa. Ideas que tienen los serbios pues son vetadas por los bosníacos, por los políticos bosníacos y por los políticos croatas. Y por último, ya para casi terminar, hay que decir que el futuro es incierto. No sabemos cómo va a acabar este conflicto congelado, ¿no? Porque hay riesgo de que haya una declaración unilateral de independencia por parte de la República Srpska. Ha habido declaraciones en ese sentido durante muchos años de Dodik, y incluso hubo una convocatoria formal de referéndum, recuerden, para 2008, que no se produjo. Y ese futuro incierto incluye también que se internacionalice más el conflicto, sobre todo si si Serbia y Croacia se implican tomando partido. Pero pese a todo, una de las conclusiones a las que yo llego es que el estallido de la guerra es improbable. No fue fue una guerra muy cruel, con muchas víctimas,
y que hay, pues, no hay ninguna voluntad de guerra ni dentro de Bosnia ni sobre todo fuera. Yo creo que con esa experiencia los organismos internacionales y las potencias internacionales eh, pondrían toda la carne del asador para impedir esa guerra. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo ahí mi dirección de correo electrónico, mi página web y mi usuario en X, por si quieren profundizar en la cuestión, plantearme cualquier duda o preguntarme por recomendaciones de lectura o por preguntarme por las fuentes de los datos y por las fuentes que he cogido en general para esta presentación. Así que queda a su disposición, por supuesto, también para el debate que entablaremos después de la presentación de Jesús. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por esta excelente explicación para dejarnos el contexto tanto histórico como político, lo que significa la convivencia interétnica, lo que ha implicado también las guerras y la intervención extranjera dentro de lo que ha sido los Balcanes, luego después del desmembramiento de Yugoslavia, temas que son, como yo decía al principio, temas de ayer. En la historia de la humanidad ocurrió ayer. Así es que para aquellos que quieran hacer preguntas o algún comentario, lo pueden hacer a través del chat para leerlo al final de la presentación de Jesús, a quien le doy el paso ahora, que nos va a hablar de Kosovo y que está muy vinculado con lo que también nos ha explicado Julio en la primera presentación. Así es que te doy la palabra, Jesús, para comenzar tu presentación ahora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre Kosovo. He decidido titular esta intervención mía como entre la fragilidad del Estado y la soberanía limitada. Y siguiendo con esta línea de soberanía en disputas, todos sabemos que Kosovo es un Estado independiente en la actualidad, pero que hasta el día de hoy sigue teniendo una soberanía bastante cuestionada por bastantes estados e inclusive dentro de su mismo territorio. El 17 de febrero del 2008 es el día en que el Parlamento kosovar declara de forma unilateral, es decir, sin la aprobación de la propia Serbia y sin tampoco un apoyo directo de las Naciones Unidas. Con ello, ratifica su independencia de Belgrado. ¿Podemos decir entonces que en este momento Kosovo ya es un Estado soberano como tal o no realmente? Por un lado, encontramos que el reconocimiento internacional es claramente limitado. Por un lado, obviamente Serbia no acepta la independencia de Kosovo, pero a su vez no tiene un reconocimiento pleno en la comunidad internacional. Por ejemplo, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China y Rusia, hasta el día de hoy no aceptan la independencia de Kosovo. Y de igual forma hay cinco miembros de la Unión Europea, entre ellos España, que siguen sin reconocer al Estado kosovar. En otras palabras, Kosovo existe internacionalmente, pero existe solo para algunos, para otros no. El problema viene de que esto no solamente se radica en el plano internacional, sino que en el plano interno dentro de la misma Kosovo también existen cuestionamientos a su propia existencia, a su propia soberanía, haciendo que dentro de las propias fronteras, especialmente en el norte de Kosovo, las comunidades de mayoría serbia se identifican aún con Belgrado y se oponen abiertamente a la independencia de Kosovo. Es decir, de que incluso dentro del propio territorio kosovar, para algunos Kosovo es un estado soberano, pero para otros no lo es. Entonces, con esto igual tenemos ya una serie de preguntas. ¿Qué significa ser realmente soberano? ¿Basta con levantar una bandera y proclamar la independencia? ¿O la soberanía requiere algo más? Algo más como instituciones sólidas, control efectivo del territorio, reconocimiento internacional. Y en última instancia quiero hacer la pregunta de, ¿puede un Estado frágil, que más adelante vamos a ver por qué Kosovo es un Estado frágil, ser verdaderamente un Estado soberano? Pero antes de ver todo eso, quiero hacer como un breve repaso por la historia de Kosovo, algo bastante superficial, no muy profundo, y por ello quiero centrarme en cuatro puntos importantes sobre la historia de Kosovo. El primero de ellos es la batalla de Kosovo del 1389. ¿Por qué este hecho es tan relevante? Es relevante para entender el por qué para Serbia el territorio kosovar es prácticamente tierra sagrada.
Aquí fue donde en esta batalla el príncipe Lázaro de Serbia murió enfrentándose al Imperio Otomano. La derrota marcó el inicio de siglos de dominio turco en los Balcanes y de Serbia, pero al mismo tiempo se transformó en el mito de Kosovo, un mito nacional, una piedra angular en lo que es la identidad nacional serbia. El sacrificio del azar con el tiempo no fue algo inmediato, sino que incluso este mito se consolida en el siglo XIX, fue narrado como un acto heroico, casi sagrado, que convirtió a Kosovo en un lugar de martirio y de destino para la nación serbia. Es decir, que para los serbios Kosovo es tierra santa, es sagrado. Por eso para ellos es tan importante aún conservar esa región dentro de su territorio. Por lo mismo, para Serbia, perder Kosovo no significa solamente ceder un territorio, sino que significa traicionar una parte esencial de su historia y su cultura. Esa carga simbólica explica por qué aún hasta la actualidad Belgrado se resiste a aceptar la independencia kosovar e incluso aún sigue intentando recuperar el dominio sobre esta. Históricamente, tras siglos de dominio otomano, y aquí llegamos al segundo punto relevante de la historia de Kosovo, viene la decadencia del control del Imperio Otomano sobre los Balcanes, el cual a mí me gusta marcar que parte con el 1878 tras la guerra ruso-turca, en donde los turcos son derrotados y Serbia recupera su independencia. Y finalmente, ya en 1913, Kosovo vuelve a integrarse dentro de Serbia y tras la retirada general de los otomanos de los Balcanes. Con esto después se forma, unos años después, Yugoslavia y tenemos la Yugoslavia socialista de Tito. Allí el hecho que quiero remarcar es la Constitución de Yugoslavia de 1974. ¿Por qué esta es tan relevante? Porque esta es la que le otorga un amplio grado de autonomía y de autogobierno a la región de Kosovo, una región de mayoría albanesa. Esta autonomía no llegó al grado de la autonomía que gozaban las repúblicas federales dentro de Yugoslavia, pero sí le permitía tener hasta instituciones propias. Pero o sea, dentro de la Constitución yugoslavia aún se identificaba a Kosovo como parte íntegra de Serbia. No tenía ese nivel absoluto de autonomía como eran otras repúblicas federales. Ahora, ¿por qué se decidió darle esta autonomía? Tenía principalmente el fin de aplacar ciertas tensiones que existían, especialmente por este conflicto étnico existente por muchos años entre la mayoría albano-kosovar contra la serbo-kosovar, pero esto no logró aplacar como tal las tensiones, sino que alimentó un creciente deseo de independencia dentro de Kosovo. Y un deseo de independencia que al final explotaría cuando ya en 1989 y completamente en 1990, en pleno auge del nacionalismo serbio y en inicio del proceso de desintegración de Yugoslavia, la autonomía fue como tal revocada, siendo que la región de Kosovo comenzaría a perder cada vez esta autonomía hasta llegar a un punto en que el control total sería tomado por los serbios. Con esto, Kosovo volvía a estar bajo el control directo de Belgrado y los albanos kosovares respondieron con una estrategia de resistencia pacífica e incluso con una declaración unilateral de independencia en ese mismo año, en 1990. Aunque no logró mucho éxito y tampoco logró reconocimiento internacional, hay que decirlo. Este escenario fue el preludio de la escalada que terminaría finalmente en la Guerra de Kosovo a finales de los años 90. Quizás muchos han escuchado de la Guerra de Kosovo, especialmente porque fue un conflicto, aunque breve, bastante sangriento, que se caracterizó por distintas violaciones a los derechos humanos, masacres y una enorme cantidad de desplazados de sus territorios. Las tensiones que se fueron acumulando durante la década de los 90 explotaron a finales de esta década en 1998, donde toma forma el Ejército de Liberación de Kosovo, el cual, al ver que la vía pacífica no dio fruto, se fueron por la vía de las armas, buscando la independencia por la vía militar. Hay que decir que existían dos corrientes dentro del Ejército de Liberación de Kosovo. La mayoritaria, que era la que buscaba la independencia como total de Kosovo, y otra que era una minoritaria que buscaba separarse de Serbia como tal, en ese entonces era Yugoslavia, para unirse a Albania. De esta forma crear lo que era la Gran Albania. Pero esta era una rama minoritaria dentro del Ejército de Liberación de Kosovo. La respuesta de Belgrado, como era de esperar, fue contundente y especialmente hubo una represión masiva contra la población albanesa de Kosovo. Ambos bandos cometieron repetidos crímenes de guerra y distintas violaciones a los derechos, contra los derechos humanos. Los operativos serbios incluyeron desde asesinatos, desplazamientos forzados y episodios de limpieza étnica, los cuales tuvieron un impacto muy grande dentro de la comunidad internacional.
Esto llevó, y tras el fracaso de ciertas negociaciones que intentó la comunidad internacional, en donde se pretendía lograr una mayor autonomía de Kosovo y la retirada de las tropas serbias, llevó a que la OTAN decidiera finalmente intervenir militarmente en el marzo de 1999. Durante 78 días, y hasta el día de hoy sigue siendo muy recordada, la OTAN llevó a cabo una intensa campaña aérea, la cual pegó muy fuerte en diversas ciudades serbias, especialmente en Belgrado. Es importante destacar que esta intervención de parte de la OTAN no se hizo con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que fue una operación militar llevada a cabo por la OTAN de forma independiente, autónoma. Esto principalmente porque dentro del Consejo tanto Rusia como China se opusieron a esta medida. Fue en ese sentido que esto marcó un precedente muy controvertido en términos de derecho internacional, pero la OTAN se amparó en el sentido de proteger, principalmente de seguir, de detener las constantes violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Tras los 378 días, Serbia se retira totalmente de Kosovo y se pone fin a la guerra en junio de 1999. El precio, obviamente, fue alto, miles de muertos, casi 1 millón de desplazados y un territorio que al final de cuentas quedó devastado, especialmente a nivel económico. Ahora bien, esto se puede traducir claramente como una victoria kosovar, porque al final de cuentas los albano-kosovares consiguieron uno de los objetivos que querían, que era el retiro de tropas serbias, pero esto no se tradujo inmediatamente en la independencia de Kosovo, sino que esto abrió un nuevo capítulo en lo que sería como la historia de Kosovo, que podríamos llamarlo como la etapa de la administración internacional. Porque aquí ahora debemos hablar sobre la UNMIN, la cual se crea a través de la Resolución 12.044 de las Naciones Unidas. Esto puso el territorio bajo la administración de las Naciones Unidas y a su vez hubo una misión en paralelo que se encargaba de la seguridad y el orden interno dentro de Kosovo, la cual era la KFOR, compuesta por fuerzas de la OTAN. Hay que decir que esta fuerza, la KFOR, su propósito principalmente era mantener a raya a Serbia y de que no quisiera volver a tomar a Kosovo mediante la fuerza. La KFOR sigue en activo y sigue hoy en día siendo principalmente escudo de Kosovo ante cualquier intento serbio de hacerse con esta región de nuevo. Ahora, la UNMIK fue más allá que solamente una administración temporal del territorio mientras se buscaba reordenar las cosas, sino que fue un esfuerzo pionero de lo que podríamos llamar el state building, el que lo podemos traducir como la construcción de paz. Es decir, que la UNMIK no solamente debería administrar justicia, organizar servicios públicos, reconstruir la economía y preparar la sociedad kosovar para gobernarse a sí mismos. Todo esto implicó el state building. El state building se alinea con lo que podemos llamar la paz liberal. La idea de que la mejor forma de garantizar la estabilidad tras un conflicto es promover instituciones democráticas, economías de mercado y estados funcionales. Esta idea toma mucha fuerza en lo que es la década de los 90 tras el fin de la Guerra Fría, principalmente porque los esfuerzos de paz son liderados por las potencias occidentales, principalmente por Estados Unidos. Por lo mismo, la paz liberal se vuelve como la constante en los esfuerzos de la ONU en los 90 e inicios del 2000 en cómo reconstruir estados. ¿Por qué reconstruir estados? Porque se buscaba establecer estados fuertes, instituciones fuertes, que evitaran el resurgimiento de la violencia en conflictos intraestatales. Que recordemos que la guerra de Kosovo como tal fue un conflicto intraestatal, fue una guerra civil también. Ahora bien, hay que hacer un paréntesis y es que en todo el periodo de los MIN, que va del 1999 hasta el 2008, que es cuando se declaró la independencia de Kosovo, nunca se definió el estatus final de Kosovo. Es decir, que las Naciones Unidas nunca tuvieron claro si realmente lo que querían dejar al final era un estado kosovar independiente o querían lograr una provincia autónoma dentro de Serbia. Esta ambigüedad acompañó todo el proceso. Lo único que tenía claro las Naciones Unidas en el proceso de construcción del Estado en Kosovo era que era indispensable levantar instituciones fuertes para evitar un nuevo ciclo de la violencia. Y acá aparece una pregunta clave. ¿Qué hace un Estado que sea fuerte? Hay distintos politólogos como Sebastián Mazuca identifica tres atributos esenciales, que son la legitimidad del Estado, la autonomía y la capacidad. La legitimidad tiene que ver con la población perciba como apropiado obedecer a las autoridades y respetar a las reglas del juego político. Por otro lado, la autonomía se refiere a la capacidad de gobierno y de la administración pública para definir políticas propias, sin estar capturados por intereses particulares. Y finalmente, la capacidad estatal alude al nivel de desarrollo de las instituciones públicas, la calidad de sus funcionarios y a la efectividad para implementar las decisiones que se tomen.
La capacidad no se refiere solamente al monopolio de la fuerza, sino de contar con un aparato administrativo que funcione con probidad y especialmente con profesionalismo. Estos criterios son fundamentales para entender el caso de Kosovo, porque lo que intentaba el UNMIK era justamente sentar las bases de un Estado legítimo, autónomo y con capacidad. El problema, como vamos a ver en el siguiente bloque, es que el conflicto étnico, que es el principal problema tras bambalinas en todo lo que es el caso kosovar, se convirtió en el mayor obstáculo para alcanzar este objetivo. En este esquema que vemos en pantalla podemos ver justamente qué es lo que pasa cuando una de las tres capacidades de las que se busca construir con el state building se deteriora. Da como resultado un estado frágil. Finalmente llegamos al tema del conflicto étnico. Hasta ahora hemos visto cómo la UNMIK buscaba construir instituciones fuertes en Kosovo, pero hubo un obstáculo que atravesaba todo el proceso y el que todavía sigue presente, el cual es el conflicto étnico. Kosovo, como es bien sabido, es un territorio multiétnico. Allí conviven principalmente albaneses, que representan la mayor parte de la población, y serbios, concentrados principalmente en el norte. Pero tampoco podemos olvidar que existen pequeñas comunidades tales como turcos, bosnios y bosnios. En teoría, esta diversidad étnica debería ser como tal una riqueza, pero en la práctica siempre ha sido la fuente de constantes tensiones entre las comunidades, las cuales no solamente son políticas, sino que también son sociales, económicas y culturales. Diversos autores definen los conflictos étnicos como choques entre grupos que se identifican ya sea por idioma, religión o culturas o todo a la vez. Y estos conflictos no se dan siempre por la búsqueda de poder político, sino que se da por la defensa de sus propias identidades. En Kosovo esto se expresa y se ha expresado de distintas formas, desde actos de violencia directas, por ejemplo, desde la comunidad albano-kosovar, que al ser mayoría tienen mayor facilidades para ejercer estos actos violentos contra serbos-kosovares, hasta discriminación en áreas básicas, incluyendo casos de salud. Por ejemplo, quizás los casos más importantes se encuentran en los informes de la Nación Unida entre el 1999 hasta el 2008, en donde cierto personal médico perteneciente a cierta comunidad étnica se negaba a atender o a dar, a ofrecer servicios de salud a otros grupos de cierta etnia. También esto se reflejaba en hechos económicos, donde, por ejemplo, los derechos de propiedad se aplicaban de manera desigual dependiendo de qué grupo étnico pertenecía a la persona. La consecuencia de todo esto fue una fragmentación social profunda. Albaneses y serbios viven prácticamente en mundos paralelos, especialmente en las regiones norteñas, con desconfianza mutua y muy poca interacción entre sí. Debemos recordar a todo esto que un Estado no es otra cosa que la representación política de la misma sociedad. Entonces, si la sociedad está fracturada y enemistada, construir un Estado fuerte se vuelve una tarea casi imposible. Por ello, la UNMI lo entendió bien. Por eso insistió en que la reconciliación étnica era un requisito fundamental para consolidar un Estado o al menos unas instituciones sólidas. Incluso si Kosovo no llega a independizarse, sin embargo, a pesar de los avances, tales como crecimiento económico, mejoras en servicios básicos, cierta estabilidad, la cual la entregaba principalmente la CAFOR, los informes de la ONU entre el 2000 y 2008 señalan de que las causas profundas del conflicto nunca se resolvieron como tal. ¿Cuáles serían estas causas principales? Es las que podemos ver en el siguiente árbol de problemas, las cuales son los discursos de odios, los cuales han alimentado desde fake news, que increíblemente por esos años ya estaban presentes y se transmitían a través de emisoras de radios que, bueno, eran prácticamente ilegales, eran clandestinas. Secuelas de guerra que hasta el día de hoy siguen, que son principalmente crímenes de guerra que no se han juzgado. Hasta el día de hoy, la comunidad serbo-kosovar exige la condena de ciertos miembros del Ejército de Liberación de Kosovo que llevaron a cabo ciertas masacres, pero nunca han recibido juicio alguno. De hecho, muchos de los comandantes del Ejército de Liberación de Kosovo, acusados de estos crímenes, hoy en día ocupan posiciones de poder político dentro de Kosovo. Está más que decir que una de las principales causas es la propia polarización étnica, la cual se da desde el adoctrinamiento infantil, grupos conflictivos y obviamente un nacionalismo extremo tan típico de la región de los Balcanes. Y finalmente tenemos la limitada intervención de los grupos minoritarios étnicos en el sistema político. Y es que al final en Kosovo ocurre mucho de este tema de la dictadura de la mayoría. Al haber una mayoritaria presencia de albano-kosovares, la intervención que logran hacer los serbo-kosovares dentro del sistema político de Kosovo es muy limitada, por lo cual su representación queda bastante escueta, por así decirlo, y al final de cuentas se ven atropellados por todas las medidas que deciden tomar los albano-kosovares. Los efectos de estos son los más típicos que conocemos: violencia étnica, inestabilidad política y principalmente problemas de gobernabilidad.
Por eso, cuando en el 2008 se declara la independencia de Kosovo, de manera unilateral, volvemos a recordar, lo hizo heredando unas instituciones incompletas y principalmente poco legítimas a ciertos sectores de la sociedad. Además de eso, una economía que depende mucho de la ayuda internacional, y no solamente a nivel económico, sino que incluso la protección y el orden interno de Kosovo hasta el día de hoy sigue dependiendo en gran medida de organismos externos. Por ejemplo, el término de seguridad hasta el día de hoy se depende de la KFOR. A nivel de economía, Kosovo depende en gran medida de la Unión Europea y de la EULEX, que es la misión permanente de la Unión Europea presente en Kosovo. Y además de eso heredó un territorio claramente fragmentado. Desde el inicio, Kosovo, en el 2008, nace como un Estado frágil. Y aquí está el punto clave. Esa fragilidad estatal se tradujo en fragilidad de la soberanía, porque sin instituciones sólidas ni cohesión social, la soberanía de Kosovo ha sido desde su origen limitada y vulnerable. La fragilidad del Estado de Kosovo. Con esto ya hemos visto que en 2008 es un Estado incompleto, una sociedad profundamente dividida, y aquí es donde tenemos un concepto central, el del Estado frágil. Muchas veces en la literatura se suele confundir estado frágil con estado fallido, pero no son los mismos conceptos. Un estado fallido es aquel que ya no puede ejercer funciones básicas. Por ejemplo, ha perdido totalmente el monopolio de la fuerza. No controla su territorio y deja de cumplir con los atributos fundamentales que Weber asociaba al Estado. Es decir, es el colapso total. En cambio, un Estado frágil sigue funcionando. Puede tener instituciones, elecciones, crecimiento, inclusive crecimiento económico, pero lo hace con brechas profundas. Tiene los atributos esenciales que habíamos mencionado previamente, que eran autonomía, legitimidad y capacidad, bastante deteriorados. Es decir, no se han perdido por completo estos atributos, pero sí están presentes débilmente. ¿Qué significa esto en la práctica? Un Estado frágil tiene instituciones que existen en el papel, pero cuya autoridad es cuestionada por parte de la sociedad. Tiene un gobierno que toma decisiones, pero limitado por grupos de poder internos, por elites o inclusive por grupos externos. Ya vamos a ver de que la intervención serbia en Kosovo sigue siendo hoy en día muy presente y aún tiene mucho poder, especialmente en las regiones del norte. Y además de eso, un Estado frágil tiene administraciones públicas que prestan servicios, pero de una forma deficiente, ineficiente y especialmente corrupta. Los politólogos hablan de ciertas tipologías dentro de la fragilidad de los estados. Tenemos los estados débiles que se caracterizan por instituciones incapaces, los estados paralelos por estructuras que compiten contra el Estado, o estados neopatrimoniales, donde las élites capturan los recursos del Estado. Kosovo podemos identificar lo que encaja claramente en las dos primeras categorías. Por un lado, es un Estado débil porque su escasa capacidad para dar respuestas efectivas a problemas básicos de seguridad y servicios. Y a su vez, es también un Estado paralelo, porque la falta de legitimidad frente a ciertas comunidades, especialmente la Serbia, ha permitido la existencia de estructuras que compiten contra la del propio Estado. Hasta el día de hoy, aún ciertas instituciones de Serbia tienen presencia en las regiones del norte de Kosovo. Inclusive, ciertos serbo-kosovares han participado de elecciones como tal serbios. Lo importante aquí es entender que la fragilidad no es un mero diagnóstico académico, por así decirlo, sino que realmente tiene consecuencias concretas dentro de todo esto. Significa que Kosovo es extremadamente vulnerable a cualquier tipo de crisis, ya sea política, social, económica. El ejemplo más reciente que tenemos, o de los más graves que hemos tenido en lo que han sido los últimos 5 años, lo tenemos a mediados del 2022, cuando hubo una disputa que era aparentemente menor sobre las matrículas de automóviles y esto desencadenó en varios días de violencia que el Estado kosovar no pudo controlar por su propia cuenta y tuvo que requerir, como siempre, a la intervención externa, en este caso a la KFOR. Con esto ya vamos cerrando el círculo como tal. Un Estado frágil no solo ve limitada su capacidad de gobernar, ve también limitada su soberanía, porque la soberanía, como decíamos en un inicio, no es simplemente declararla, es poder ejercerla de manera efectiva y Kosovo, desde su origen, arrastra la fragilidad de sus instituciones y de su cohesión social. Esa fragilidad es al mismo tiempo la fragilidad de su soberanía. Cuando comenzó esta intervención, les hice la pregunta de qué significa ser soberano. ¿Bastaba con declarar una independencia o levantar una bandera? Después de todo lo que hemos hablado, podemos decir que no. Lo que hemos visto es que Kosovo nació en 2008 con instituciones débiles, una sociedad dividida y un reconocimiento internacional incompleto, y bastante limitado, es decir, como un Estado frágil. Y esa fragilidad no es solamente un problema interno, sino que impacta directamente dentro de su soberanía.
Un Estado frágil tiene dificultades para ejercer el control efectivo sobre su territorio. En Kosovo, esto es más que evidente en las regiones del norte, donde la población serbia sigue sin reconocer la autoridad de Pristina y mantiene estrechos vínculos con Belgrado. Allí la soberanía del Estado kosovar es poco más que nominal. Un Estado frágil depende de actores externos para garantizar su seguridad. Más de 20 años después del fin de la guerra, la presencia de la KFOR sigue siendo indispensable. Cuando en julio de 2022 estallaron los disturbios por el tema de las patentes, el gobierno de Kosovo tuvo que recurrir a la intervención internacional, lo que impidió una nueva escalada de violencia. Lo mismo ocurre en 2023 cuando las protestas en el norte por la instalación de alcaldes de etnia albanesa derivaron en enfrentamientos que dejaron decenas de soldados de la OTAN heridos. En ambos casos quedó claro que Kosovo no puede sostener por sí solo el monopolio de la violencia dentro de su propio territorio. Un Estado frágil también ve limitada la proyección internacional. Aunque más de 100 países han reconocido a Kosovo, todavía este no puede ingresar a las Naciones Unidas porque dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia y China, lo bloquean. Tampoco ha podido avanzar plenamente hacia la integración a la Unión Europea. En 2022, la Comisión Europea recomendó abrir negociaciones de adhesión, pero el camino sigue empantanado justamente por el tema del reconocimiento. Incluso en 2023, en el marco del proceso del diálogo facilitado por Bruselas, Serbia se negó a dar cualquier paso que suponga reconocer formalmente a la soberanía kosovar. Estos ejemplos nos muestran algo muy concreto. La fragilidad estatal se traduce en fragilidad de la soberanía. Kosovo es independiente en el papel, pero en la práctica su soberanía está permanentemente cuestionada, limitada y condicionada por actores externos. Sin instituciones sólidas, sin cohesión social y sin reconocimiento pleno, la soberanía se vuelve incompleta. Por eso la lección que deja Kosovo es clara. La soberanía no es solamente llegar y decretarla, no solamente es llegar y anunciar que eres soberano, sino que la soberanía se tiene que construir. Y esta construcción pasa inevitablemente por fortalecer o construir un Estado que sea fuerte. Ya que un territorio que busque su independencia plena o busque una autonomía avanzada, sin un Estado fuerte, sin instituciones fuertes, sin instituciones que sean legítimas y que garanticen la autonomía y la capacidad, va a resultar o va a desencadenar una soberanía que va a ser frágil y especialmente vulnerable. Y con eso doy finalizada mi intervención. Muchas gracias, Jesús. Gracias también por abordar un tema que no es sencillo, que además se encuentra dentro de todo lo que ha significado el desmembramiento de Yugoslavia y por supuesto con todas las consecuencias que ha tenido tanto políticas, jurídicas, en el plano militar en este caso, étnicas, religiosas y otras, y que explican por qué los Balcanes también hasta el día de hoy no todo está resuelto y tal como ustedes lo han presentado, hay reivindicaciones todavía en varios grupos. Bien, les voy a hacer las preguntas, las voy a leer todas para que tengan un tiempo para contestar. Partiremos en el mismo orden que se presentaron, Julio primero y después Jesús. La primera pregunta dice, le formulo la siguiente interrogante. ¿Acaso el interés nacional serbio no cae en un conflicto respecto al interés de integrar la República Srpska, que es de otro país como Bosnia y Herzegovina, pero al mismo tiempo oponerse a la independencia de Kosovo, cuya identidad es más cercana a la de Albania? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿el conflicto es fundamentalmente étnico o también hay otro tipo de intereses económicos, geopolíticos? Esas dos preguntas están, creo que dirigidas en primer lugar a Julio, pero también la puede contestar Jesús en lo que quiera complementar. La pregunta anterior fue de Rafael. Ahora la pregunta de Nicolás Ortega, que pregunta, ¿existen ejemplos de otros estados frágiles que hayan superado situaciones similares a las de Kosovo? Una segunda pregunta de Paolo Pastorini. ¿Hay indicios de que las partes puedan destrabar las negociaciones si Kosovo se abre a ceder los territorios del norte, mayoritariamente serbios, a Serbia? Esas preguntas tenemos hasta el momento. Así es que partimos por Julio, si te parece, para contestar lo que les han formulado, las preguntas que les han formulado. Sí, sobre la primera, entiendo que más que
que el interés nacional serbio caiga en un conflicto, entiendo que sería más bien una contradicción, y no sería, digamos, una contradicción, una injusticia, reclamar un territorio de otro país y no querer ceder otro dentro de tus fronteras, donde la población es de la misma etnia que un vecino, en este caso Albania, ¿no? Eh, es que la respuesta es que la República de Serbia realmente no reclama la integración de la República Srpska. Es que la República de Serbia se cuida mucho de no intervenir en los asuntos internos de Bosnia, aunque a veces pues haya acusaciones, haya críticas, etcétera, pero intenta no interferir en los asuntos internos de Bosnia para no generar un conflicto internacional o para no generar un conflicto directo con el gobierno de Bosnia y Herzegovina. Entonces, digamos que quienes reclaman la independencia y la integración en Serbia son los serbios de Bosnia. A Serbia, a las autoridades serbias y a los ciudadanos medios de Serbia, por supuesto que les encantaría que la República Srpska se integrara, pero que no lo reclaman eh, formalmente. Y de hecho, nunca lo reclamaron porque los serbios nunca quisieron, las autoridades de Belgrado, distinta cosa es los representantes políticos serbobosnios de la época, pero a finales de los 80, a principios de los 90 lo que se defendía era la permanencia de Yugoslavia, es decir, que los serbios de Bosnia podían seguir viviendo en otra república, la República de Bosnia y Herzegovina, o como quisiera llamarse, pero siempre dentro de las fronteras de Yugoslavia. Eh, eso por un lado. Después dice que comenta también que, que la identidad de la población de Kosovo es más cercana a la albanesa. En efecto, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Kosovo son de etnia albanesa, pero es que esto sucede hoy en día porque después precisamente de este bombardeo de la OTAN hubo un éxodo masivo de ciudadanos serbios. O sea, realmente se le acusa al gobierno de Yugoslavia de practicar limpieza étnica, que efectivamente hubo episodios. Yo pienso que se exageró en las noticias internacionales y demás, pero que sí que lo hubo. Sin embargo, el resultado fue que la mayoría de los refugiados fueron serbios, con el del resultado de la guerra. Por eso ahora la mayoría es tan abrumadora. Sí había una mayoría albano-kosovar en cualquier caso, antes de la intervención de la OTAN, pero el porcentaje de población albanesa siempre ha ido creciendo a lo largo del siglo XX. Y en los años 70 y 80, sobre todo, la sociedad serbia eh, estaba escandalizada porque decía que había incidentes de convivencia allí, que se perseguía a los serbios desde que los albano-kosovares, digamos, se integraron participaron más de las instituciones autónomas y desde que tuvieron más autonomía, ¿no? Y ese fue uno de los conflictos que desencadenaron la desintegración de Yugoslavia. Entonces, contestaría eso por un lado. Después, la siguiente pregunta dice que si fundamentalmente el conflicto es étnico o si hay otros intereses económicos geopolíticos. La participación de las potencias internacionales responde a intereses geopolíticos y económicos. Eso seguro. Pero los ciudadanos sí que tienen un conflicto étnico de convivencia. Eso es cierto. También es verdad que ese conflicto no existía previamente durante Yugoslavia, sobre todo en Bosnia. Yo creo que la convivencia era armónica y más después de la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que lo que había detrás eran intereses políticos de distintos representantes políticos, de distintas élites, que acabaron envenenando a los pueblos y acabaron provocando este conflicto étnico que hoy existe, estos conflictos étnicos que hoy existen. Y interés geopolítico y económico, sobre todo el de las potencias internacionales que participan en beneficio de sus intereses. Dice también otra pregunta, ¿no? Nicolás Ortega, que si existen otros estados frágiles que hayan superado situaciones similares a las de Kosovo. Pues yo la verdad que ahora mismo no caigo, sinceramente. Un estado que en el tiempo que lleva la República de Kosovo no haya conseguido asentarse en el ámbito internacional y que finalmente sí lo haya conseguido,
Yo ahora mismo la verdad es que no caigo. Tampoco conozco otro caso de una república que haya tenido tanto apoyo de tantos países y sobre todo de que en esos países estén las principales potencias internacionales eh, y que no haya conseguido entrar en la ONU, etcétera. Es decir, que el bloqueo de Rusia y de China haya sido tan obstinado, no recuerdo otros casos en la historia. No, la verdad es que no recuerdo, pero de esto seguro que sabe mucho más Jesús. Y por último, si hay indicios de que las partes puedan destrabar las negociaciones si Kosovo se abra a ceder los territorios del norte. Pues yo pienso que sí, estoy seguro que sí, pero ahora mismo es un momento muy delicado y es imposible porque Serbia está envuelta en protestas sociales y ahora mismo el gobierno tendría que resolver el frente interno antes de ocuparse de esto. Y por otro lado, en Kosovo hay un gobierno, desde mi punto de vista, más radical, desde el punto de vista del nacionalismo albanés, al menos en el plano discursivo. Kurti está siendo eh, menos proclive a las negociaciones que sus predecesores. Entonces ahora mismo es difícil, pero si quisieran sentarse a la mesa, yo creo que podría darse el caso porque de hecho hace unos años hubo un intento de hacer un intercambio de territorio que consistiría precisamente en eso, en los territorios del norte, poblados mayoritariamente por serbios, que se integraran en Serbia y una pequeña comarca del oeste de Serbia, donde hay muchos ciudadanos albaneses, pues que pasara a Kosovo. Pero en ese momento quien paró sobre todo las negociaciones fue Angela Merkel, que no quiso que se movieran más la frontera. Yo creo que podría darse el caso, sí, podría darse el caso, pero no es fácil porque para cualquier dirigente serbio sería una losa muy grande reconocer la independencia de Kosovo. Pero bueno, habría que verlo porque también diría que ha traído parte de Kosovo a Serbia. Entonces, bueno, esas son mis respuestas. Muchas gracias, Yo Julio. Y bueno, Jesús, los comentarios, respuestas que desees hacer a las preguntas que han sido formuladas por los que nos escuchan. Sí, primero quería continuar con lo que estaba diciendo Julio con respecto a la última pregunta, la cual decía que si había indicios de hacer como este intercambio de territorio. Como bien dijo Julio, hubo un intento en su momento, que si no me equivoco fue a finales del 2010, de la década del 2010, en donde, claro, se estaba conversando esta posibilidad de que las regiones de mayoría serbo-kosovar pasaran a Serbia y a cambio Serbia reconociera la independencia de Kosovo. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos principalmente de estas como negociaciones? Que por un lado, los albanos kosovares en este nacionalismo propio que tienen ellos, esto como de ceder una región para ellos es como una pérdida muy grande, porque al final de cuentas significa ceder algo de su ya frágil soberanía a un Estado que no saben si realmente se va a detener ahí, porque hoy puede ser una región y mañana puede ser otra y después puede ser todo el territorio kosovar. Y por otro lado pasa lo mismo en Serbia, de que el nacionalismo serbio no es que quiera solamente esas regiones de mayoría serbo-kosovar, sino que quiere todo Kosovo, quiere todo el territorio de Kosovo. Y el otro obstáculo principalmente nace un poco, de hecho, de la Unión Europea, que viene que a la Unión Europea no le agrada mucho esta idea de empezar a redibujar fronteras nuevamente en los Balcanes, porque les da miedo que eso abra una caja de Pandora, de que si modificamos la frontera de Kosovo, después sean otros estados balcánicos los que quieran empezar nuevamente un proceso de ceder territorios o empezar a reclamar ciertos territorios que tienen esta idea de su propia nación. Con respecto a la pregunta de si existen otros estados frágiles comparados a Kosovo que hayan superado esta situación, al igual que Julio, no se me viene ninguno a la mente. El caso Kosovar es como muy especial, principalmente porque la intervención internacional que se hizo en Kosovo, yo creo que no tiene como tal precedente. Y tampoco ha tenido alguna comparación en el futuro tras el 1999, siendo que ha sido una de las intervenciones más ambiciosas de las Naciones Unidas que se ha llevado a cabo, pero fueron justamente los resultados bastante insatisfactorios, por así decirlo, lo que llevó a que las Naciones Unidas no quisieran replicar procesos como el de Kosovo o no quisieran arriesgarse de nuevo a llevar procesos tan ambiciosos de state building. Además de eso, que la experiencia de cómo no es como tal como terminó los MIG, porque los MIG hasta el día de hoy siguen activas, pero sí es como el momento en donde los MIG se le quitan estas funciones de administración del territorio, que es cuando se declara la independencia de Kosovo, fue bastante chocante, por así decirlo, para las Naciones Unidas, porque los pilló de improviso.
En mi intervención desde el principio, la declaración de independencia de Kosovo no fue algo con totalmente apoyo de las Naciones Unidas, sino que fue algo totalmente de forma unilateral por parte de los albanos kosovares. De hecho, es muy común ver que la declaración de independencia hay algunas banderas de Kosovo, pero la mayor parte de las banderas que flamean son la bandera de Albania. Lo que marca esto que fue un acto principalmente llevado a cabo por los albanos kosovares, más que, por así decirlo, Kosovo. Y la otra pregunta que era, sobre si el conflicto en Kosovo era fundamentalmente un conflicto étnico. En mi intervención es lo que dejo claro de que el principal obstáculo, el principal problema de fondo y la génesis del conflicto kosovar efectivamente es un conflicto étnico. Me tocó en mi tesis trabajar sobre Kosovo y también se llega a estas mismas conclusiones que al final de cuentas el inicio de todos estos problemas, ya sea de seguridad, social, económicos, todos parten desde el conflicto étnico. Este choque entre distintos grupos, especialmente el albano kosovar contra el serbo kosovar, es lo que cimenta toda esta sensación de inestabilidad y que finalmente siempre desemboca en algún tipo de violencia, sea directa o indirectamente. Muchas gracias a ambos, gracias a Julio, gracias a Jesús. Eh, Muy completas las presentaciones de ambos. Insisto que es un tema que lleva no solamente varias décadas, sino si nos remontamos a sus orígenes, lleva siglos, y por lo tanto es muy interesante y bueno que también aquí en América del Sur, en Chile en particular, conozcamos más de aquellos países y aquellos conflictos que tal vez los más jóvenes no conozcan y que aquellos que tenemos un poco más de edad, bueno, lo vimos incluso en la televisión, cómo se producían las intervenciones en el caso de Kosovo o las lamentables guerras y crímenes que se cometieron en Yugoslavia. Así es que, bueno, muchas gracias y a Julio desde la Universidad de Córdoba, España, a Jesús de la Universidad de Concepción aquí en Chile y por supuesto también agradecemos a quienes nos escuchan en este seminario que quedará guardado en el canal del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en YouTube, como también lo difundiremos a través del resto de nuestras redes sociales. Así es que muchas gracias y nos despedimos deseándoles una buena tarde y también que asistan a nuestras próximas convocatorias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tengan buen día. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes.